se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo, vamos a leer la lectura, vamos a estudiar la lectura bíblica antes de doblarnos a rodillas para orar. Mateo capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 3. Versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá entre tu venida y del fin del mundo? Con estas palabras vamos a doblar nuestras rodillas para dirigirnos ante Jehová de los ejércitos. Vamos a dar, mis amados hermanos, vamos a doblar las rodillas donde quiera que nos encontremos. Oremos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta mañana de Santo Sábado. Gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de tener vida y salud y estar alabando y glorificando y estudiando tu palabra en este Santo Sábado. Gracias, Padre eterno, porque nos das un techo, porque nos das la vida, porque nos das la salud y la sabiduría a través de tu Santo y Divino Espíritu para entender y comprender tu Santa y Divina Palabra. Padre eterno, gracias por darnos el privilegio de reunirnos a través de esta cadena de los medios de comunicación como hermanos en la fe para alabar y glorificar tu nombre y para estudiar tu Santa y Divina Palabra en este Santo Sábado. Padre amado, primeramente queremos pedirte que nos perdones toda iniquidad, toda maldad, todo pecado, todo pensamiento, toda palabra, toda acción incorrecta, Señor, que hayamos tenido en el transcurso de esta semana o en el día de hoy, en esta mañana, Santo Sábado. Perdónanos, límpianos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra, Padre eterno. Ten misericordia, Padre amado, y ayúdanos alcanzar esa santidad que tú deseas que alcancemos para ser idóneos como instrumentos tuyos para predicar y enseñar la verdad de tu palabra, para ser idóneos para el reino de los cielos. Te pedimos con todo nuestro corazón que nos des tu santa y divina bendición en esta mañana de Santo Sábado, que pongas tu santo y divino Espíritu en nuestra mente y en nuestros corazones, que nos des sabiduría para entender y comprender tu santa y divina palabra, y que nos ayudes a través de tu Santo y Divino Espíritu a ponerla en práctica, a ponerla en obra. Padre amado, en tus santas manos de amor, te coloco como instrumento tuyo para trazar tu palabra en esta mañana de Santo Sábado. Yo no soy digno, Padre eterno, ni siquiera soy digno de pronunciar el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús.
pero en tus santas manos de amor me coloco. Pues yo soy solo polvo, soy solo tierra, Señor, pero te pido de todo corazón, implorando tu misericordia, que si es tu santa y divina voluntad, me uses como instrumento tuyo para trazar tu palabra en esta mañana de Santo Sábado. Úsame, Señor, y permite, Señor, que en esta mañana el tema sea trazado y dirigido por tu santo y divino Espíritu. Coloca pensamientos y palabras en mi boca y en mis labios, y trae a mi memoria lo que he estudiado de tu palabra a través de tu santo y divino Espíritu. Y que ese tema sea para la edificación de cada uno de las personas que están escuchando en esta hora sobre los diferentes países que nos escuchan y que están conectados a través de esta cadena en las diferentes partes de este planeta Tierra, en las diferentes partes de este mundo. Permite, Señor, que este tema sea para la edificación, la fundamentación, que sea un llamado, que sea una exhortación para prepararnos, para despertarnos del sueño profundo en que estamos, Señor. Que este tema, Señor, nos despierte, nos llame, nos ayude a cambiar, a abandonar lo que tengamos que abandonar y a prepararnos, a alistar nuestras lámparas para que alumbren en la predicación de tu santo y bendito evangelio a aquellos que no lo conocen. Padre amado, danos su bendición. Quédate con nosotros y dirígenos a través de tu santo y divino Espíritu. Súplicas que te pedimos, súplicas que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino solamente en los méritos santos, en los méritos sagrados de nuestro gran sumo sacerdote, de nuestro abogado, Redentor y Salvador, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. En Él te pedimos y en Él te agradecemos estas cosas. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Un feliz sábado para todos. En esta mañana de Santo Sábado desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Les habla su hermano Alejandro Plazas. Nuestro tema para hoy: estamos en la última generación de este planeta Tierra. Mis amados hermanos, antes de entrar a estudiar las Sagradas Escrituras, quiero leerles un pasaje que está en el libro Obreros Evangélicos, página 154. Obreros Evangélicos, página 154, el párrafo 1 y el párrafo 2. Obreros Evangélicos, 154, el párrafo 1 y párrafo 2. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Oiga, subráyelo y enmárquelo, mis queridos hermanos que están escuchando a esta hora. Los predicadores, vuelvo a leerlo, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Debe estudiarse detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis. En relación con ellas, las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. En el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces, dice la pluma inspirada. En el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída a la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que los predicadores, vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de ese capítulo, ojo mi hermano, ojo con esto que estoy leyendo acá, vivimos hoy en el tiempo
en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. No lo digo yo. Escrito está, mis amados hermanos. Escrito está. Aquí lo dice. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo, ¿cuál capítulo? Capítulo 24 de Mateo, se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías. De los asuntos de menor importancia. ¿Excluyan qué? Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Subrayelo y enmárquelo, mi querido hermano. Clarito como el agua dice, explique nuestros predicadores y maestros estas profecías. ¿Cuáles profecías? Las del Mateo capítulo 24. Aquellos a quienes instruyen, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. El tiempo en que vivimos exige constante vigilancia y los ministros de Dios han de presentar la luz referente a la cuestión del sábado. Deben advertir a los habitantes del mundo que Cristo volverá pronto con poder y gran gloria. Y el último mensaje de amonestación al mundo ha de ser ver a los hombres la importancia que Dios concede a su ley. Tan claramente ha de ser presentada la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga excusa por dejar de discernir la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Contundente, mis amados hermanos. Obreros Evangélicos 154, les acabo de leer. Ahora, vamos a leer otro pasaje que está en el libro Joyas de los Testimonios. Joyas de los Testimonios, tomo 3. Joyas de los Testimonios, tomo 3, la 283. 283 de Joyas de los Testimonios. El párrafo 2. El capítulo se llama La crisis final. Nos dice la pluma inspirada. Voy a leerlo desde el párrafo 1. Mas quienes reconocen las advertencias dadas por las señales de los tiempos que suceden con tanta rapidez, pregunta la pluma inspirada. Mas quienes reconocen las advertencias dadas por las señales de los tiempos que suceden con tanta rapidez. ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio puede ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de los antediluvianos, absortos en negocios, en los deleites mundanos. Los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Las advertencias celestiales les fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Un espíritu belicoso agita al mundo. Las profecías contenidas en el 11º capítulo del libro de Daniel, óigalo, las profecías contenidas en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. No lo digo yo, estoy mostrando las evidencias del espíritu de profecía. Las profecías contenidas en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas angustias descritas por el profeta. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz.
y hace esparcir a sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan para alegría de la arpa. Isaías capítulo 24, versículo 1 al verso 8. Estoy leyendo lo que dice el espíritu de profecía. Mis amados hermanos, en esta mañana quiero hacer una gran pregunta a todos los que me escuchan. Esto que está sucediendo, esto que está pasando en el mundo hoy sobre el COVID-19 o el famoso coronavirus, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabíamos? ¿Cuántos de nosotros conocíamos de que esto iba a pasar? ¿A cuántos nos cogió? ¿O a cuántos cogió como una sorpresa abrumadora? Y de un día para otro resultó un virus en el mundo entero. Empezó por Wuhan, China, y de ahí se extendió al mundo entero. ¿Y cuánto nos íbamos a imaginar de que las ciudades en el mundo entero, óiganlo bien, de que las ciudades en el mundo entero las iban a cerrar? En todos los aspectos. En todos los aspectos. En vía marítima, en vía aérea y en vía terrestre. Las iban a cerrar. Y muchas ciudades en el mundo hoy están militarizadas. Muchas ciudades, la gran mayoría, militarizadas para hacer cumplir las leyes, de quedarse en casa para que este virus no se propague. Mis amados hermanos, quiero decirles algo. Y es con toda seguridad de que estamos viviendo en la última generación de este planeta Tierra. Creámoslo o no lo creamos. Créalo usted o no lo crea. El asunto, mi querido hermano y amigo que me escucha a esta hora, es que estamos en la última generación de este planeta Tierra. Y que, ¿cómo hacemos nosotros para saber que estamos en la última generación de este planeta Tierra? Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que las evidencias hablan por sí solas. Y una de esas evidencias que habla por sí solas es lo que estamos viendo y viviendo y sintiendo de esta gran pandemia del coronavirus a nivel mundial. Acontecimiento profético que ya estaba descrito en las profecías de Daniel de Apocalipsis y de Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Mis amados hermanos, ¿cómo hacemos nosotros para saber qué es la última generación? La Biblia nos responde. Esta misma pregunta que nos hacemos hoy es la misma pregunta que le hicieron los discípulos a nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús en los días que Cristo vino por primera vez a este planeta Tierra. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Los discípulos estaban preocupados, querían saber, porque anteriormente les había dicho, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, les había dicho Cristo, refiriéndose al templo de Jerusalén. Y ellos preocupados por lo que el Salvador les había dicho, pensativos, angustiados tal vez, por lo que el Salvador les había dicho, cuando les dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada, por eso le preguntaron, y estando él sentado en el monte de los olivos, dice el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá entre tu venida y del fin del mundo? En algunas versiones ustedes encuentran la palabra fin del siglo. Esa palabra fin del siglo es una mala traducción, porque realmente cuando miramos la versión Reina Valera de 1909 y la Reina Valera de 1569 y la de 1909, y miramos todas estas versiones antiguas, la palabra fin del siglo no existe. La palabra fin del mundo existe, porque la pregunta es puntual. El contexto no permite, el contexto de lo que están preguntando aquí, en el versículo 3, que qué señales habrían entre su venida, está hablando, el contexto no permite que es fin del siglo, sino el contexto nos está hablando es de las señales que le están preguntando entre su venida y del fin del mundo. Por esa palabra, fin del siglo, ahí no cabe. Es una mala traducción. La palabra correcta aquí, en el versículo 3, es del fin del mundo. Y por eso ellos le están preguntando, ¿qué señales habrá entre tu venida y del fin del mundo? Y en el versículo 4, el Salvador le responde a ellos y nos responde a nosotros, los que nos estamos preguntando hoy. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera señal que les da. Ahí está la primera señal, en el versículo 4. ¿Por qué? Porque según esto, el Salvador les está advirtiendo a ellos y nos está advirtiendo a nosotros, más que para ellos, era para nosotros. Porque el capítulo 24 de Mateo está hablando específicamente de las profecías, de los eventos que marcarán, que nos mostrarán las señales de la proximidad de la venida de Cristo y de la destrucción de este planeta Tierra, del fin del mundo de este planeta Tierra. Y ellos le preguntan, ¿qué señales habrá entre tu venida y el fin del mundo? Y la primera señal que el Salvador les da es, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo les hago la pregunta, mis amados hermanos, ¿hay mucho engaño hoy? ¿Será que hay engaño o no hay engaño hoy? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes, mis queridos hermanos? Cuando usted mira hoy en día que el mundo religioso, que los líderes religiosos, que los pastores, que las organizaciones religiosas se están uniendo bajo un disfraz, el disfraz de la paz y la seguridad, el disfraz de un nuevo orden mundial. Se están uniendo en torno a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la cabeza del nuevo orden mundial, que es el cerebro intelectual del nuevo orden mundial, que es el cerebro intelectual de las grandes crisis que están sucediendo hoy en el planeta Tierra. El cerebro intelectual, digo, ¿por qué razón el cerebro intelectual?
porque las grandes crisis que están sucediendo en el planeta Tierra, crisis económica, crisis política, crisis religiosa y crisis ambiental, el cambio climático a nivel mundial ha sido causado por el hombre, ha sido causado por las grandes sociedades secretas dirigidas por el Vaticano. Sociedades secretas como los Illuminati, sociedades secretas como los masones, sociedades secretas como los rosacrucistas, sociedades secretas como los caballeros de Malta o caballeros de Colón, sociedades secretas como Calaveras y Huesos. Estas sociedades y grupos económicos más poderosos del mundo están siendo dirigidos por el Vaticano. Están siendo dirigidos por la sociedad secreta de los jesuitas, que son el brazo derecho del Vaticano, que es la cabeza del nuevo orden mundial. Mis amados hermanos, yo envié un documento por el grupo de WhatsApp de Final Credit, y ese documento es la entrevista que hizo la señora Liliana Robinson al sacerdote católico romano Jorge Sonante. En esa entrevista, que yo creo que muchos la miraron, que muchos la vieron, el sacerdote católico Jorge Sonante dio evidencias, mostró evidencias, porque él trabajó como diácono para el Vaticano y más específicamente como diácono para el Papa Francisco, que pertenece a la orden de los jesuitas. El Papa Francisco, él trabajó para él, fue el diácono permanente, no solamente del Papa Francisco, sino también de Benedicto XVI y del Papa Juan Pablo II. Y este señor, enemigo político, porque no puedo decir que es un enemigo religioso, enemigo político del Papa Francisco, porque muy seguramente el señor Jorge Sonante, el sacerdote católico Jorge Sonante, le hizo ciertas controversias al Papa Francisco y por esta razón lo echaron, lo botaron del Vaticano. El tipo tiene una seguridad tremenda, un despliegue de seguridad tremenda. Y como él mismo lo dijo en esa entrevista que presentó a la señora Liliana Robinson, dijo: entre cuervos he aprendido a cuidarme. Así lo dijo, si ustedes vieron bien la entrevista, entre cuervos he aprendido a cuidarme, porque Liliana Robinson le dijo: ¿y usted no teme por su seguridad? ¿Y qué dijo el sacerdote Jorge Sonante? Es que entre cuervos he aprendido a cuidarme. Él tiene un despliegue de seguridad. Él vive y está en Argentina. Y este hombre nos cuenta allí en esta entrevista los planes maquiavélicos del Vaticano para el nuevo orden mundial. Es un enemigo político. Yo aquí hago una analogía en los días de Cristo, cuando Roma imperial tenía enemigos políticos, y uno de esos enemigos políticos de Roma imperial era Barrabás. Ustedes se acuerdan que Barrabás pertenecía a los celotes, y los celotes eran enemigos políticos de enemigos políticos de Roma imperial, porque no les gustaba pagar impuestos a Roma imperial, porque estaban cansados del maltrato, la esclavitud que Roma imperial los tenía. Entonces yo lo que veo en este hombre es un enemigo político, y él armó un partido político para hacerle contrapeso al establecimiento del nuevo orden mundial, o sea, para hacerle contrapeso al papado, al Vaticano. Pero, mis queridos hermanos, esa no es la salida. La salida no es esa, porque Cristo Jesús no vino a hacer reformas políticas. Cristo Jesús dijo: mi reino, le dijo a Pilato cuando fue entrevistado por Pilato. Y le dijo Pilato, le preguntó Pilato: ¿eres tu rey? ¿Y qué le respondió Cristo? Lo soy, pero mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, aquí la salida no es con reformas políticas, porque Cristo no vino a hacer reformas políticas en los gobiernos. Los gobiernos del mundo hoy en día, todos están podridos, están corrompidos por la ambición al dinero, por el amor al mundo, por el amor al poder. Todos los gobiernos, y si ustedes vieron la entrevista de Liliana Robinson al sacerdote Jorge Sonante, él lo dijo, que el Vaticano, el Banco del Vaticano, que él había manejado las finanzas y que él había entregado muchas evidencias de cómo el Banco Vaticano maneja las mafias de los gobiernos en el mundo, incluyendo, y habló justamente de los nexos que hay entre el actual presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, y el Papa actual, Francisco, o como su nombre es verdaderamente Jorge Mario Bergoglio. Él lo desenmascaró y allí lo dijo, que el Vaticano manejaba el dinero de Nicolás Maduro. Hay un video que está circulando por YouTube, que muy seguramente ustedes lo vieron, yo lo envié, donde ahorita Nicolás Maduro está asustado porque Rusia le retiró el apoyo y porque Estados Unidos, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, puso precio a su cabeza y pidió ayuda al Vaticano, pidió ayuda al Papa. La gran pregunta es, mis amados hermanos, ¿ustedes por qué creen que Nicolás Maduro está pidiendo ayuda al Papa? ¿Por qué no está pidiendo ayuda, por ejemplo, a China o a Corea del Norte, que son países poderosos también? ¿O por qué no se le arrodilla y le pide ayuda y le sigue pidiendo ayuda a Putin, al gobierno de Rusia? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué está pidiendo ayuda al Vaticano? Porque él sabe, y es un poder económico, y es un poder religioso, y por esta razón él pidió ayuda, porque él sabe que si el Papa le presta ayuda, que si el Papa interviene por él, los países le van a obedecer, porque todos los países del mundo le obedecen al Papa, porque el Papa es la cabeza del nuevo orden mundial. El Papa es la cabeza del nuevo orden mundial. Entonces aquí estamos contestando la pregunta de Mateo 24. Aquí vemos la respuesta de Mateo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. El mundo entero está envuelto en un engaño a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana y a través de las sociedades secretas que les acabé de nombrar hace un momento. Él gobierna y dirige las sociedades secretas para ejecutar sus planes del nuevo orden mundial. Yo hago una pregunta, mis amados hermanos. Yo hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que está sucediendo ahorita lo de este virus? ¿Qué es el coronavirus o el COVID-19? Si nosotros hemos visto por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Twitter, si nosotros hemos visto en las redes sociales, hay personas, hay periodistas y hay políticos que han desenmascarado esto. Y aún el mismo sacerdote diácono que trabajó para el Vaticano, Jorge Sonante, lo dijo, que el coronavirus era una de las estrategias del Vaticano para establecer, o era uno de los puntos de las agendas del nuevo orden globalista, del nuevo orden mundial.
la globalización. Y quien estaba trabajando para ese nuevo orden mundial, ¿era quién? Era el Vaticano, era el Papa Francisco. Mis amados hermanos, déjenme decirles una cosa. Hay varias razones por las cuales salió este coronavirus. Y nosotros conocemos las profecías bíblicas de Mateo capítulo 24. Si seguimos leyendo, y hay varias razones, y una de esas razones es, óigalo bien, una de esas razones es, si nosotros vamos a tener un dedo de Mateo 24 y vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, vamos a ir al versículo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Apocalipsis 16, verso 13 y 14, y dice, y vi salir de la boca del dragón. Pregunta, ¿quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12, verso 9 nos dice quién es el dragón. El dragón representa a Satanás, la serpiente antigua. Apocalipsis 12, 9 nos dice, Apocalipsis 12, 9 nos dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, y vi salir de la boca del dragón, decía Apocalipsis 16, verso 13, de la boca de la bestia. Pregunta, ¿quién es la bestia? Nosotros sabemos por la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10, que esa bestia representa al papado, representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana en cabeza del papado, en cabeza del Vaticano. Y dice aquí Apocalipsis 16, verso 13, y vi salir de la boca del dragón, o sea, de la boca de Satanás, de la boca de la bestia, o sea, de la boca del papado, de la Iglesia Católica, y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta, vamos a ir que nos responda proféticamente hablando, ¿qué es el falso profeta? Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 4. Voy a leer desde el verso 3. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en el verso 3, nos está hablando de un dragón escarlata. Y el verso 9 nos dice que ese dragón escarlata, ¿quién es? Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ese dragón escarlata, en el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 12, nos dice, y su cola, o sea que ese dragón escarlata tiene una cola, y de su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, este dragón es Satanás, y ese dragón tiene una cola. Dice el versículo 4, y que con esa cola se arrastra la tercera parte de las estrellas. La pregunta es, en Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 13, encontramos al dragón, la serpiente antigua, y encontramos a la bestia, y encontramos al falso profeta. Entonces la pregunta es, ¿quién es el falso profeta? Bíblicamente hablando. Pues el falso profeta, vamos a relacionarlo, que la Biblia sea su propio intérprete. En el versículo 4 de Apocalipsis 12, encontramos que el dragón tiene una cola, pero no nos dice quién es la cola. El profeta Isaías nos va a decir quién es la cola del dragón, para así nosotros poder identificar quién es el falso profeta. Isaías capítulo 9, vamos a ir rápidamente en nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo 9, verso 15.
Isaías capítulo 9, versículo 15. Isaías 9, versículo 15 nos dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿El qué? El profeta que enseña mentira es la cola. Lo estoy demostrando bíblicamente. ¿Quién es la cola del dragón? El anciano venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Bíblicamente, los profetas que enseñan mentira es ¿qué? Es la cola. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, mis amados hermanos. La Biblia nos dice claramente quiénes son los falsos profetas. Aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Y qué decía Isaías 9:15? Dice que el anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, todas las organizaciones religiosas que no enseñan a guardar la santa ley de Dios, los santos mandamientos de Dios, no le conocen. ¿Son qué? Son falsos profetas. Son mentirosos y la verdad no está en él. Lo dice Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Unamos Primera de Juan con Isaías 9:15 y me está diciendo exactamente lo mismo. Unimos los dos eslabones y tenemos el cuadro perfecto para identificar quién es el falso profeta de Apocalipsis capítulo 16, que nos está hablando aquí, Apocalipsis capítulo 16, el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta bíblicamente? Lo acabamos de leer en Isaías capítulo 9, verso 15 y Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. El que dice que me conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El anciano venerable y de rostro es la cabeza y el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, la gran pregunta es, ¿quién es la cola del dragón? Con la cual el dragón se arrastra la tercera parte de las estrellas. Pues bíblicamente son todos aquellos que se apartan de la ley de Dios, que se apartan de los mandamientos de la ley de Dios, que no guardan los mandamientos de la ley de Dios y que no enseñan al pueblo, que no enseñan a sus feligreses, que no enseñan a sus miembros a guardar los santos mandamientos de la ley de Dios. Según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Y Apocalipsis 16, versículo 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, de la boca de la bestia, o sea, del papado, y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Todas las organizaciones religiosas que no guardan la ley de Dios son un falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus de qué? Inmundos
a maneras de ranas. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué aquí dice de la boca? De la boca de cada uno de estos personajes, de Satanás, del catolicismo romano y de todas las organizaciones religiosas que son falsos profetas, de sus bocas que salen palabras. Esas palabras que son, esas palabras nos las responde Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ir al versículo, para ser más exactos, 2. Voy a leer el verso 1 y el verso 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sobre qué? Esta ramera, esta iglesia que encontramos en Apocalipsis capítulo 17, está sentada sobre muchas aguas. Y esta iglesia es un poder político, porque aquí dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea que esta iglesia gobierna sobre los reyes de la tierra. Hay una unión entre iglesia y Estado. Hay un concordato entre las iglesias, entre los gobiernos de la tierra y la iglesia católica apostólica romana, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea que están en fornicación con esta iglesia. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino. ¿Se han embriagado con qué? Con el vino del furor de su fornicación. ¿Y qué es el vino con el cual embriaga la Iglesia Católica Apostólica Romana a los moradores de la tierra? ¿Qué es el vino? Pues sus falsas doctrinas. ¿Cuáles falsas doctrinas? Falsas doctrinas como el bautismo de niños, el bautismo por aspersión, falsas doctrinas como la misa, el purgatorio, el infierno, falsas doctrinas como la infalibilidad papal, de que el Papa es el vicarius filii Dei o sucesor de Cristo en la tierra, falsas doctrinas de que ellos tienen la facultad, de que el papado, de que el catolicismo romano, de que los sacerdotes católicos tienen la facultad para perdonar pecados. Ese es el vino con el cual ha emborrachado a la humanidad. Falsas doctrinas como la inmortalidad del alma y falsas doctrinas como la santificación de un falso día de reposo el primer día de la semana, el domingo, que es el signo de la autoridad del papado. Esas falsas doctrinas son con las cuales el catolicismo romano tiene envenenado no solo los miembros de su iglesia, sino también a todas las iglesias que se dicen ser cristianas, a todas las organizaciones religiosas que se dicen ser protestantes, que se dicen ser creyentes de la palabra de Dios, que se dicen ser creyentes de Dios, que se dicen ser creyentes de Jehová, que se dicen ser creyentes y que dicen obedecer a la palabra de Dios y sin embargo obedecen de una manera directa o indirecta, obedecen es a las doctrinas del papado, del catolicismo romano, porque están embriagados ¿con qué? Dice reyes de la tierra. ¿Han fornicado quiénes? Los reyes de la tierra. Pero la gran pregunta es, ¿solamente los reyes de la tierra? Esa es la gran pregunta. ¿Solamente los reyes de la tierra? Pues aquí dice en el versículo de Apocalipsis 17, verso 2, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. No solamente los reyes de la tierra, sino también aquí dice, muy claro, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, mis queridos hermanos, volviendo a Apocalipsis 16, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, o sea, del catolicismo romano, ¿qué salen? Falsas doctrinas. De la boca del falso profeta, que son todas las organizaciones religiosas en el mundo. ¿Qué salen de todas estas organizaciones religiosas? O de las iglesias evangélicas que se llaman ser protestantes. Todas las organizaciones evangélicas o cristianas
entre comillas, que son el falso profeta. Y ya expliqué bíblicamente por qué son el falso profeta. Porque no obedecen a qué? No obedecen a los mandamientos de la ley de Dios. No obedecen a la ley de Dios y no enseñan a sus feligreses y a sus miembros a obedecer la santa ley de Dios. No obedecen. Y por eso son el falso profeta. Y dice, ¿qué sale de la boca de ellos? Pues sus falsas doctrinas. Son espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora vamos a ver el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Qué hacen estas iglesias? Hacen señales. Pregunta, ¿el catolicismo romano hace señales? Hace señales. Entre comillas, hace milagros en el mundo entero. Hace apariciones, que se apareció allí no sé qué, que el Cristo botó sangre, que la Virgen botó sangre, que el pedazo de palo y el pedazo de piedra que tienen botó sangre, que empieza a llorar lágrimas y toda esa cantidad de cosas. Dice, son espíritus de demonios que hacen señales. Pero esas señales, ¿para qué son? Y dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Y van a dónde? A los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál batalla? La batalla de Armagedón. Mis amados hermanos, estamos entrando ahora en esa batalla de Armagedón. Y aquí vemos en el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 17 que hay una gran reunión. Y dice, y va a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. ¿Para qué? Para reunirlos. O sea que hay una unión. Hay una reunión. Si ustedes lo miran y lo analizan, claritamente aquí dice que hay para reunirlos. Hay una unión. Todas las organizaciones religiosas se unen. ¿Con quién? Se unen. Todas las organizaciones religiosas fornican, cometen adulterio, violación del séptimo mandamiento al unirse con la Iglesia Católica Apostólica Romana. El catolicismo romano ha logrado reunir a todos en el mismo costal, a todas las organizaciones religiosas, a través de tres brazos que conocemos. Uno es el Concilio Mundial de Iglesias, el otro es el ecumenismo y el otro es los festivales de libertad religiosa. Los festivales de libertad religiosa. Entonces, esos tres brazos del pulpo del papado logró atraer a todas las reuniones, a todas las religiones, y se cumple la profecía de Apocalipsis capítulo 17, verso 2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, pero no solamente los reyes de la tierra, sino que aquí dice que todos los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Pero hay algo más interesante todavía en esto, y es que en Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 12, para ser más exactos, dice, y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, ¿juntamente con quién? Con el papado. Pero estos reyes que reciben autoridad juntamente con la bestia, en el versículo 13 los identifica. Estos tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito de estos reyes? Dice que entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Mis amados hermanos, aquí vemos una unión en Apocalipsis capítulo 17 verso 2, y vemos una unión en Apocalipsis capítulo 16 el versículo 14. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Hay una reunión. En otras palabras, palabras más, palabras menos,
La palabra de Dios, la profecía bíblica estaba anunciando de que iba a ir una unión, iba a haber una reunión. En otras palabras, iba a haber una globalización de la que el mundo hoy en día está hablando. Un nuevo orden internacional, un nuevo orden mundial. Dígalo usted, nuevo orden internacional, nuevo orden mundial o globalización, tres formas distintas para hablar de lo mismo. Una reunión, así lo marca Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Aquí estoy mostrando las evidencias bíblicas de que estamos viendo, de que esta generación, mis amados hermanos, está viendo todo esto. Si nosotros vimos durante estos últimos 20 años, desde cuando estaba Juan Pablo II como Papa, que se le conocía como el Papa Viajero, él estaba levantando una imagen, la imagen de Daniel capítulo 2. La imagen que encontramos allí en Daniel capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor levantó una imagen y hizo reunir a todo el mundo. Vean las profecías bíblicas cómo se encuentran. E hizo reunir a sátrapas, a gobernadores, a príncipes, a todo el poder administrativo y a todo el poder religioso. Los hizo reunir para que adoraran a esa imagen. Y allí hubieron 3 varones que no se postraron ante la imagen. 3 varones que representan, que son un símbolo del pueblo de Dios, que no se postrará hoy en día ante la imagen de la bestia. Esa imagen que se está levantando hoy en día, que se levantó ya y que está puesta y está en pie y que solamente falta darle vida, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta imagen de Apocalipsis capítulo 13, verso 15, ¿quién es? Es el mundo religioso, es el mundo protestante, son todas las organizaciones religiosas en el mundo que son una imagen de la bestia, o sea, son una imagen del papado, son las hijas de la ramera, según Apocalipsis capítulo 17, verso 5, y en su frente un misterio, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea que encontramos una Babilonia grande. Aquí dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. ¿Cómo le llama así? La Grande. ¿Por qué la Grande? Porque en Apocalipsis capítulo 17, verso 1, en la última parte del versículo dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran, ¿cómo le llama aquí? La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Está sentada sobre qué? Muchas aguas. Y el versículo 15 de Apocalipsis 17 dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí encontramos a una iglesia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, sentada sobre ¿qué? Muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Aquí no podemos decir que es otra iglesia o que es otro poder. La única iglesia que es un poder político, que es un poder económico y que es un poder religioso que reúne estas 3 características y que está sentada sobre muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No hay otra. Es la única iglesia que reúne estas 3 características. Aquí no podemos decir que son los musulmanes. Aquí no podemos decir que son los Hare Krishna. Aquí no podemos decir, no señor. Todos los musulmanes, los Hare Krishna y todos estos están unidos a través del ecumenismo y todas las organizaciones religiosas y todos los poderes religiosos, pastores evangélicos, pastores protestantes, entre comillas, están unidos, están fornicando a través del ecumenismo y el Concilio Mundial de Iglesias y los festivales de libertad religiosa. Están en unión, están reunidos, están en unión, están fornicando con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se han unido en un solo cuerpo.
cumpliéndose así la profecía de Apocalipsis capítulo 16, el versículo 14. En todo el mundo para reunirlos hay una reunión, y según Apocalipsis capítulo 17, verso 2, se ha cumplido la profecía con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice, si nosotros analizamos capítulo 17, el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Así como decía por ahí 17, verso 1, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Esas aguas son qué? Muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas. Y el versículo 5 dice, la madre, o sea que es la única iglesia que reúne esas características. 1, poder político, poder económico, poder religioso, que está sentada sobre muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Y es la única iglesia que tiene en su frente un nombre escrito. ¿Es que? La madre. ¿Cómo le llaman? La Santa Madre Iglesia Católica. Aquí dice la madre de las rameras. O sea que esta es la ramera mayor y sus hijas son las rameras. Y todas sus hijas son las rameras que están fornicando con ella. Y de las abominaciones de la tierra. Pregunta, ¿cuál es esa abominación? Dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuál es esa gran y esa mayor? Hay muchas abominaciones, pero ¿cuál es la mayor abominación? Una de las mayores abominaciones que comete la madre y que cometen sus hijas. Vamos a verla en Ezequiel capítulo 8, verso 16. Ezequiel, vamos a ir al capítulo de las abominaciones. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Vamos a ver cuál es esa abominación. Vamos a ver cuál es la única iglesia que manda a adorar y que manda a sus miembros, y todas las iglesias y el mundo religioso que mandan a reunirse y a guardar un falso día, el día de oración al Dios Sol. Ahí están las abominaciones, vamos a leerlas. No voy a leerlas todas, eso lo dejo como tarea a ustedes para que se lean todo el capítulo 8, y aquí encontramos todas las abominaciones. Pero vamos a ir al verso 16, al punto, una de las mayores abominaciones, porque así lo dice. Si vamos al versículo 15, vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 16. Dice, y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Estaban qué? Endechando, adorando, endechando a Tamuz. Versículo 15. Y luego me dijo, no veis, hijo de hombre, vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que estas. O sea, si leemos todo el capítulo, quisiera leérselo todo, pero por tiempo, porque tenemos que acá resumir y extractar lo más esencial y lo más principal, quisiera leerle todas las abominaciones del capítulo 8, pero en el versículo 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. O sea, mayor que endechar a Tamuz, que adorar a Tamuz, hay una mayor abominación. Dice, verás abominaciones mayores que estas. ¿Y cuáles son? Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros, ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Hacia dónde estaban los rostros de estos 25 varones? Hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo? Y dice, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿A quién estaban adorando? Al Dios Sol. La gran pregunta es, hoy en día, la ramera de Apocalipsis capítulo 17, cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 7, verso 25. Vamos a ir a Daniel 7, 25. La gran ramera de Apocalipsis capítulo 17
ha cumplido la profecía y está cumpliendo y seguirá cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 7 verso 25, que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que iba a perseguir al pueblo de Dios. ¿Cuál es la única iglesia que cumple todas esas características? 1, que es un poder político. 2, que es un poder económico. 3, que es un poder religioso. Poder político porque gobierna y fornica con los reyes de la tierra. Poder económico porque maneja las sociedades secretas, dirige las sociedades secretas en el mundo, las cuales las sociedades secretas que ya les nombré, los Illuminati, los masones, los rosacrucistas, calaveras y huesos, todas estas sociedades secretas son las inversionistas de los grandes grupos económicos, o son los miembros más bien de los grandes grupos económicos, como son Bilderberg, Rothschild, Rothschild y Rockefeller y demás grupos. Estos grupos económicos son los inversionistas de los grandes bancos a nivel mundial. Aquí les estamos desglosando el nuevo orden mundial. Estos grupos económicos, Bilderberg, Rothschild y Rockefeller, son los inversionistas del Banco Mundial, son los inversionistas del FMI, Fondo Monetario Internacional, y son los inversionistas del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Estos grupos económicos son los inversionistas de estos grandes bancos, de donde salen las deudas, de donde salen la platica, los recursos económicos para endeudar a los países, a los gobiernos, a los países del mundo. De estos bancos sale la plata. De estos bancos se presta la plata. Y el fiscal de todas esas deudas externas de todos los países del mundo es el FMI, Fondo Monetario Internacional. Mis queridos hermanos y amigos, entonces yo les hago una pregunta. Si los inversionistas de estos bancos son estos grupos económicos, y estos grupos económicos son los miembros de estos grupos económicos, son las sociedades secretas, y las sociedades secretas están manejadas y dirigidas por el Vaticano, entonces la pregunta es: ¿quién es la cabeza del nuevo orden mundial? El Vaticano, mis queridos hermanos, el Vaticano. Y Apocalipsis, y estábamos en Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que iba a perseguir, miren las características, quebrantará. El pueblo de Dios es perseguido por esta iglesia. Y dice, quebrantará, y pensará en cambiar, ¿qué? Los tiempos. Y a cambiar, ¿qué? Los tiempos. Esos tiempos bíblicamente son las profecías bíblicas. Iba a cambiar la interpretación de las profecías bíblicas. Iba a cambiar los tiempos y también iba a cambiar, ¿qué? La ley de Dios. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. La profecía bíblica de Daniel nos mostraría que este poder, que este cuerpo pequeño de Daniel capítulo 7, verso 24 y verso 25, este poder, que es la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, en cabeza de todos sus jerarcas, obispos, arzobispos, monseñores, sacerdotes y el papado, iba a cambiar la ley de Dios, así lo dice Daniel 7:25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pregunta, ¿cuál fue la ley que cambió el papado? Pues el papado, en el concilio de Nicea, en el año 321, óiganlo bien, en el concilio de Nicea del año 321, en ese gran concilio de Nicea, el papado estableció el día del sol, de las abominaciones que habla Ezequiel capítulo 8, verso 16. Quitó el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el séptimo día de la semana, que es el sábado. Lo quitó y en su lugar puso un falso día de reposo, que es la oración al dios sol, que adoraban los babilonios. El dios sol, que adoraban los egipcios, que adoraban los babilonios, que adoraban los griegos y que adoraba el imperio romano.
Y la gran pregunta es, ¿dónde nació la Iglesia Católica? En Roma. Por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Porque nació dónde? Porque nació en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, al haber la Iglesia Católica, al haber adoptado, al haber absorbido toda la cultura de los egipcios, todo el paganismo de los babilonios, todo el paganismo de los griegos, las filosofías de los griegos, y el Imperio Romano los absorbió. Y a la vez, el papado cuando se levantó, cuando quitó el continuo que era el Imperio Romano, según la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 11, dice, y aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo, o sea, fue quitado el Imperio Romano, y en su lugar fue puesto, ¿qué? La abominación desoladora, que es la Iglesia Católica, que es el papado. Fue puesto el papado en lugar del Imperio Romano. Y cuando fue puesto la Iglesia Católica Apostólica Romana, el papado, en lugar del Imperio Romano, o sea, ya no es los Césares, no es la Roma imperial, ya no es la Roma militar e imperial, la hegemonía militar imperial de Roma, sino es la Roma espiritual, es la Roma política, económica y espiritual, la Roma papal. La abominación desoladora fue puesta en lugar de el imperio del Imperio Romano. O sea, el César ya no es, pero el Papa es, el sumo pontífice es. Cumpliéndose esta profecía de Daniel 7:25, entonces el papado quitó la ley de Dios. Abolió el segundo mandamiento de la ley de Dios al colocar imágenes idólatras, imágenes que supuestamente ellos dicen que ellos no adoran sino que las veneran. Bueno, veneración es sinónimo de adoración, es exactamente lo mismo. El mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 3 y versículo 4 dice, no harás imagen de arriba de lo que está en los cielos ni abajo en la tierra. Dice, no harás, no te inclinarás. Si ellos dicen que no las adoran, sino las veneran, pero de igual forma están haciendo estas imágenes, y al hacerlas, están violando el mandamiento, porque el mandamiento es muy claro. Y esta fue la ley de Dios que abolió el papado, que quitó el papado. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Rápidamente, vamos a ir porque el tiempo corre. El tiempo se nos va y hay muchas cosas por las cuales estudiar y hay muchas cosas que hay que decir. Éxodo capítulo 20. Dice, versículo 4. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas ni debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres obedecidos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién hace misericordia a Dios? Aquí dice en el versículo 6 que hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y qué dice San Juan capítulo 14, verso 15? Dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice San Juan 14, 21? San Juan 14, 21 dijo Cristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. San Juan 14, 15 dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí Éxodo capítulo 20, verso 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman. O sea que el amor a Dios está relacionado con la obediencia a ¿qué? Con la obediencia a sus mandamientos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, volviendo al punto de la ley que quitó el papado, abolió el segundo mandamiento de la ley de Dios, lo quitó la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ellos hacen imágenes, y aquí dice, no harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. Pregunta, ¿qué es lo que está arriba en el cielo? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas. El mandamiento tiene dos implicaciones. La primera, no harás imagen, ninguna semejanza. Esa es la primera, no harás. Y la segunda implicación, o sea, que me implica a mí que debo hacerlo, que debo hacerlo,
es que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hoy en día en todos los canales del mundo, en esta pandemia, la Iglesia Católica Apostólica Romana mostró en todos sus canales, en todos los canales a nivel mundial, mostraron al Papa Francisco inclinándose ante un monacho, ante un pedazo de palo o de piedra, besándole los pies. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama idolatría. Eso se llama violación al segundo mandamiento de la santa ley de Dios. Ustedes lo vieron, el mundo entero lo vio por todos los canales de televisión. Y aquí dice el mandamiento, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte celoso, Dios es un Dios celoso, que existió la maldad de los padres de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces este mandamiento fue quitado por el papado, fue abolido, y por esa razón ellos tienen imágenes. Imágenes que según ellos es una ilustración, que es una representación, pero hacerlas, este tipo de imágenes, es violación del mandamiento. Alguna persona puede decir, yo no las adoro, pero si usted las tiene, y si usted las hace, sean retratos, sean fotografías, sean ilustraciones, sean lo que sea, es violación al mandamiento de la santa ley de Dios. Entonces, quitó el segundo mandamiento y también quitó el cuarto mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20, el versículo 8. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Aquí dice que el séptimo día. Aquí nos está diciendo que el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Para quién? Aquí dice clarito, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero. A mí me da risa, hermanos. Póngale la lupa, como dicen por ahí un personaje. Póngale la lupa bien a Éxodo capítulo 20, verso 10. Póngale la lupa, subráyelo y enmárquelo. Porque aquí dice, ni a tu siervo, ni a tu criada, ni a tu bestia, aún los animales. Hay algunos por ahí, falsos profetas, religiones mentirosas, enseñando y diciendo, no, es que el sábado era para los judíos. Qué mentira tan grande, hermanos. No saben leer, no tienen comprensión de lectura. Aquí dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, aún las bestias. Vete con cuidado. Y aquí dice que aún las bestias, aún los animales de carga, aún los animales, los bueyes, las bestias, deben descansar el sábado. Ni tu bestia, ni tu extranjero. Aquí dice que tu extranjero. O sea que el sábado no solamente era para los judíos. Y aquí dice, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Ahora, una evidencia bíblica de que el sábado no era solamente para los judíos, sino el sábado era para el hombre, la encontramos en Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos 2, 27, para ser más exactos. Marcos capítulo 2, verso 27. Dice, y también les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre. Aquí no dice para los judíos. Dice, y también les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre. Aquí no dice que por los judíos. ¿O sí dice que por los judíos? Corríjanme si es que estoy leyendo mal. Pero aquí no dice que por los judíos. Aquí dice fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. ¿Notan con cuidado que el sábado fue hecho por causa del hombre? ¿Y por qué razón? La gran pregunta es ¿por qué el sábado fue hecho por causa del hombre? Esa es una respuesta que la da Génesis y que la da Éxodo capítulo 20, verso 8. ¿Por qué razón fue el sábado hecho por causa del hombre? Aquí dice el versículo claritico, el versículo 11, pero voy a leer todo el mandamiento. Verso 8, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar.
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. 3 cosas hizo Jehová. 1, reposó. Pregunta, ¿Jehová estaba cansado? ¿Jehová se cansa? La respuesta es no. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jehová lo descansó? Dice que Jehová reposó. Aquí lo dice, claritico como el agua, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, dice acá, en el séptimo día, y por tanto Jehová bendijo el día del sábado. 1, reposó. 2, lo bendijo. ¿Y qué más? Y 3, y lo santificó. Lo declaró santo. Este santo mandamiento, por esta razón, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Para que el hombre qué? Para que el hombre reconociera de que Dios es nuestro creador, de que nosotros venimos por creación y no por evolución, como el mundo está enseñando hoy. El mundo que se cree, el mundo científico, el mundo de los sabios, de los reyes, que se creen sabios en su propia opinión. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Claritamente lo dice acá, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Porque Dios aquí nos está mostrando de que Él es el creador, de que Él nos creó, de que es el sábado el signo de su autoridad como creador, como gobernador, como legislador y gran rey de los cielos, la tierra y el mar. Por eso, Génesis, capítulo 2, vamos a ir a Génesis capítulo 2 rápidamente, versículo 1 al verso 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pregunta, ¿en dónde es esto? En Génesis. Aquí todavía no existían los judíos. Y hoy en día las iglesias, el mundo religioso enseñan que el sábado era para los judíos, pero resulta que eso es una mentira, mentiras del diablo. Mentiras del diablo a través de sus falsos profetas. Porque el sábado fue hecho desde la creación del mundo. El sábado no fue hecho allá en el monte Sinaí, como algunos quieren enseñar, cuando fue dado por primera vez en tablas de piedra. El sábado ya había sido hecho cuando los judíos todavía ni siquiera existían. El sábado fue hecho cuando fue hecho ¿qué? El hombre. Fueron pues acabados, cuando fue hecho este planeta Tierra y todo lo que hay en este planeta Tierra, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el séptimo día de la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Note con cuidado que en Génesis Dios nos muestra de que Él es el autor del cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana, el santo sábado. Y fue creado en el Génesis cuando el hombre fue creado. El sábado fue hecho para el hombre. Y dice que Dios reposó. ¿Por qué Dios reposó? Porque Él es el creador. Dios le bendijo, o sea, lo separó. Y Dios lo santificó. Bíblicamente, ¿cuál es el único día santo? La Iglesia Católica enseña que el jueves santo o el viernes santo. ¿Dónde dice en la Biblia que el jueves es santo? ¿Dónde dice en la Biblia que el viernes es santo? ¿Dónde dice que el domingo es santo? ¿Dónde dice en la Biblia que el domingo es santo? Que el primer día de la semana, que es el domingo, es santo. ¿Dónde dice? En la Biblia dice que el único día santo que Dios bendijo, que reposó, lo bendijo y además lo declaró santo, lo santificó, es el séptimo día de la semana, es el sábado, donde Dios estableció el ciclo semanal, el calendario semanal.
Aquí Dios estableció el calendario semanal y puso un sello en el tiempo, y ese sello es el sábado. El cuarto mandamiento que me recuerda que Dios es mi creador, que yo vengo por creación, que me recuerda que lo que hay en este planeta Tierra, que todo lo que hay en este planeta Tierra viene por creación y no por evolución, y que el único legislador y creador es Dios, y que ese mandamiento que me recuerda que Dios es el creador es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Es el único mandamiento que me recuerda de que Dios es el creador, que Dios fue el que nos creó y creó todo lo que hay en este planeta Tierra. Es el único mandamiento, es el sello que Dios puso en el tiempo, es imborrable, mis amados hermanos. Por esta razón, el papado, cumpliendo la profecía de Daniel 7:25, donde dice que cambiará los tiempos y la ley, quitó el cuarto mandamiento del sábado, quitó el segundo mandamiento y puso imágenes, y quitó el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, el séptimo día de la semana, el verdadero día de reposo, que Dios estableció como que Él es el gobernador y que es el signo de su autoridad como creador y gran legislador. Lo quitó y puso en su lugar la abominación desoladora. Puso en su lugar el primer día de la semana, que los babilonios, los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos dedicaban como día de adoración al dios Sol. Y por esa razón, una de las grandes apostasías del pueblo de Israel que encontramos nosotros en Isaías, en Ezequiel capítulo 8, ellos estaban adorando ¿a quién? Estaban adorando al sol. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Se quita la ley de Dios, Daniel 7:25. Habrá palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Quita la ley de Dios, quita el segundo mandamiento de la ley de Dios y coloca imágenes. Y quita el cuarto mandamiento de la ley de Dios el sábado y coloca la adoración al Dios Sol el primer día de la semana, el domingo. El papado lo coloca como signo de su autoridad. La gran pregunta es, mis amados hermanos, ¿a quién obedeceremos nosotros? ¿A los mandamientos de la ley de Dios o a los mandamientos de los hombres? ¿A los mandamientos de la ley de Dios o a los mandamientos del papado? ¿Obedeceremos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el verdadero reposo que es el sábado, o vamos a obedecer un falso mandamiento el primer día de la semana, el domingo, impuesto por el papado y enseñado por la Iglesia Católica y por todas las organizaciones religiosas en el mundo entero? El primer día de la semana, la adoración al Dios Sol. Vamos a hacer lo mismo que el pueblo de Israel encontramos en Ezequiel capítulo 8. Vamos otra vez a Ezequiel capítulo 8. Vamos otra vez a Ezequiel capítulo 8, verso 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, en la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esa adoración al sol ha sido puesta hoy en día por el papado como un falso, como el signo de su autoridad, el domingo, el primer día de la semana. Entonces, pregunta, mis queridos hermanos, volvemos a Mateo 24 y hacemos la pregunta. ¿Se está cumpliendo la respuesta del Salvador cuando dice en Mateo capítulo 24, el versículo 4, donde el Señor les da la respuesta contundente, donde dice, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe? Está engañado hoy el mundo entero con la oración, con la guarda de un falso día de reposo, el primer día de la semana, el domingo. La oración al Dios Sol fue puesta en lugar del cuarto mandamiento del verdadero reposo. ¿A quién obedeceremos nosotros? ¿Al gran legislador, el creador de los cielos y la tierra y el mar y el universo? ¿El cuarto mandamiento? ¿Obedeceremos su mandamiento?
El cuarto mandamiento, el sábado, ¿obedeceremos este mandamiento que Dios nos dice en su palabra? ¿Obedeceremos al mandamiento de aquel que es el representante de Satanás? Inicuo y advenimientos por obra de Satanás, dice el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 9. Inicuo y advenimientos por obra de Satanás con gran poder y señales. Note con cuidado que es lo mismo que dice Apocalipsis 16, verso 14. Verso 3 y verso 14. Y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos se van a perder. ¿Engañados por quién? Por el ministerio de iniquidad. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice acá. Dice el verso 10 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El domingo es una injusticia. Es la injusticia que colocó el papado, que colocó la Iglesia Católica Romana. El domingo, el falso día de adoración, el falso día de reposo, es una injusticia colocado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es el vino de Apocalipsis capítulo 17, verso 2. Y para aquellos que se preguntan, ¿será que esta es la última generación? Déjenme decirles que bíblicamente acá les estoy mostrando las evidencias. Estamos viendo nosotros el establecimiento, la reunión de Apocalipsis capítulo 16, verso 14. La reunión del mundo entero para el establecimiento del nuevo orden mundial. Así que estas crisis que están sucediendo en el mundo, provocadas por la sociedad, provocadas por las sociedades secretas, gobernadas y dirigidas por el Vaticano, estas sociedades secretas fueron las que sacaron el coronavirus, fueron las que sacaron el COVID-19, como ellos lo llaman. Y uno de los objetivos, de los puntos de las agendas del nuevo orden mundial, se llama la reducción de la población mundial. Reducir la población mundial. ¿Para qué la reducen? Para tener un mejor control, para que sean más poquitos los seres humanos, para la Iglesia Católica Apostólica Romana poderlos controlar. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esa sociedad secreta de los Illuminati a través de un señor que se llama Robert C. Christian, en el año de 1979, en el condado de Georgia, Estados Unidos, un monumento que fue colocado allí, que se llama las piedras de guía, o las piedras de Georgia, conocido como las piedras de Georgia. En este monumento, este Illuminati colocó en 1979, mandó construir estas piedras en granito, y allí está muchos de los puntos de la Agenda 2030 que sacó el Papa Francisco en el año 2015. Óiganlo bien, en estas piedras que colocó este Illuminati y masón, que colocaron las sociedades secretas, que en el año de 1979, Robert C. Christian, que pagó millones de dólares para colocar estas piedras en granito allí, están los puntos, los mismos puntos de la Agenda 2030 que sacó el Papa Francisco en el año 2015 y que se lo entregó a la Organización de las Naciones Unidas para que la Organización de las Naciones Unidas lo ejecutara y lo hiciera cumplir. ¿Coincidencia, mis amados? No, no es coincidencia. No es ninguna mera coincidencia. Aquí nos muestra claramente que las sociedades secretas que están siendo manejadas
y siempre han sido manejadas por el Vaticano para cumplir sus fines y sus objetivos del establecimiento de un nuevo orden mundial, una globalización, un nuevo orden internacional. Y otro punto que quiero resaltar sobre el COVID-19 o coronavirus es que no solamente es para reducir la población mundial, sino también es para crear una crisis política y una crisis económica en el mundo entero, y lo estamos viendo delante de nuestros ojos, mis amados hermanos. ¿Hay crisis política y económica en el mundo entero por culpa de este virus? Claro que sí. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué crean esa crisis? ¿Para qué el papado o el Vaticano crea esta crisis en el mundo entero? La respuesta es muy sencilla. Para unir la política y la economía en el mundo entero. Así que, mis queridos hermanos, lo que se viene en el mundo entero, como hay una crisis económica, va a haber un cambio de moneda. Viene un cambio en la moneda a nivel mundial. Y ese cambio en la moneda no lo advirtió, no lo mostró Dios a través de su sierva en el libro Testimonios para los Ministros, la página 331. Esta crisis económica, y si ustedes vieron la entrevista de la señora Liliana Robinson al sacerdote Jorge Sonante, si ustedes vieron la entrevista de la señora Liliana Robertson al sacerdote Jorge Sonante, ¿qué dijo él en esa entrevista? Que venía una crisis, ¿qué? Económica. Que venía una crisis económica. Y esa crisis económica iba a traer un cambio en la moneda. Y si nosotros vemos lo que dice la pluma inspirada en Testimonios para los Ministros, la 331, voy a leerlo. Este fue escrito en el año, esto fue para el Congreso de la Asociación General del 27 de diciembre de 1896. Oíganlo bien, mis amados hermanos. 27 de diciembre de 1896. La pluma inspirada nos dijo al Congreso de la Asociación General en 1897. Dice: tengo palabras que hablar a nuestros hermanos que se han de reunir en el Congreso de 1897. La actual discusión financiera me ha sido presentada como una de las obras maestras de Satanás. ¿La qué? ¿La qué? Óiganlo bien, hermanos. Subrayelo y enmárquelo. Subrayelo y enmárquelo. Póngale la lupa a este texto. Dice: la actual discusión financiera me ha sido presentada. ¿Había una qué? Una discusión financiera. Me ha sido presentada como una de las obras maestras de Satanás para estos últimos días. Hay un poder que actúa desde abajo, por obra del gran enemigo. Suponía que nuestros hermanos pensarían con cuidado y se moverían con mucha cautela, manteniéndose lejos de todos estos temas de discusión relativos a la moneda circundante y al cambio de la moneda. Circundante. Dice, vuelvo a leerlo porque estoy leyendo mal. Suponía que nuestros hermanos pensarían con cuidado y se moverían con mucha cautela, manteniéndose lejos de todos estos nuevos temas de discusión relativos a la moneda circundante y el cambio de la moneda circundante. No es un plan ideado por Dios. ¿El cuál será el resultado? Pregunta ella. Determinará un estado de cosas que traerá opresión a los pobres. ¿Qué traerá? Opresión a los pobres y creará gran angustia. Es uno de los planes del diablo, y yo pensaba que los que creían en la verdad no serían engañados en lo más mínimo en este asunto. Pero en el transcurso del año
1896, me ha sido presentado asuntos que me han hecho temblar por nuestro pueblo. He estado donde escuchaba conversaciones de los que ocupan puestos de confianza en nuestras instituciones y había mucho calor en la discusión sobre las diferentes posiciones asumidas. La luz que me fue dada fue esta. Este es el método que Satanás ha dispuesto para traer gran angustia. Mis queridos hermanos, lo acabé de leer en Testimonios para los Ministros, la página 331. Este es el método para traer ¿qué? Este es el método que Satanás ha dispuesto para traer gran angustia. Mis amados hermanos, esto del coronavirus fue un plan ideado por Satanás a través del Vaticano y sus sociedades secretas, los Illuminati y los masones. Crearon este virus, que es la clonación, que es la insertación de 5 proteínas patógenas del VIH-Sida en el virus SARS, que es un coronavirus o un virus gripal. Se insertaron 5 proteínas patógenas del VIH-Sida en el SARS, en el virus del SARS, e unieron e hicieron este virus peligroso para reducir la población mundial y para crear una crisis económica en todos los países del mundo. Y a raíz de esta crisis económica viene el cambio de la moneda. Viene un cambio en la moneda y el cambio de esa moneda va a traer más crisis económica todavía. Va a traer más crisis. A la luz de estas evidencias que estoy mostrando, por lo que estamos viendo y por la palabra de Dios, la gran pregunta es, ¿todavía dudamos nosotros de que estamos en la última generación de este planeta Tierra? Estamos entrando, mis queridos amados y amigos, amados hermanos y amigos, estamos entrando en la gran crisis que viene sobre este planeta Tierra. Y esta es la última generación, porque en el libro de Mateo capítulo 24, otra evidencia bíblica, verso 32 y verso 33 y verso 34 nos muestra claritamente la evidencia. Mateo capítulo 24, verso 32, 33 y 34, y dice el maestro, dice nuestro Salvador, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, mire, hace la comparación. Hace la comparación del verano. Dice, de la higuera aprender la parábola, que cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que qué? Que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el versículo 34 nos da una respuesta contundente para aquellos que dudan de que esta no es la última generación. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? ¿Cuál generación? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mis amados hermanos, esta generación que está hablando el Salvador en el versículo 34 es la generación que va a ver o que estamos viendo todas las señales del cumplimiento del regreso de Cristo, todas las señales descritas en el libro de Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, mis amados hermanos, y Lucas capítulo 21. Estas señales que estamos viendo, la unión religiosa que encontramos en Apocalipsis capítulo 16
la unión política. Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14. ¿Sí? La unión religiosa y la unión política, ¿con quién? Con la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el papado, que es la cabeza del nuevo orden mundial. Según Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, el versículo 13. Y estos tienen un mismo propósito. Entonces, ¿qué pasará ahorita con esta crisis? Esta crisis de esta pandemia, de este virus, creado por las sociedades secretas, en uno de sus laboratorios del Reino Unido, y pagado y patrocinado por el señor Bill Gates y la fundación de Melinda Gates. Óiganlo bien, así como lo estoy viendo, así como lo están oyendo. Bill Gates, el cual pertenece y es miembro de la sociedad secreta de los Illuminati, y Melinda Gates, que también es miembro de la sociedad secreta de los Illuminati, fueron los que financiaron y pagaron millones de dólares para crear este virus en uno de los laboratorios del Reino Unido, y que luego fueron y lo pusieron y lo metieron en China, Wuhan, para así propagarlo en el mundo entero, para lograr sus objetivos, y uno de esos objetivos, la reducción de la población mundial. Punto número 1. Y punto número 2, crear una crisis económica global, mundialmente, quebrar a las empresas grandes, medianas y pequeñas, y endeudarlas con los gobiernos, y los gobiernos endeudarse a la vez con el Fondo Monetario Internacional y endeudarse con el Banco Mundial. Crear una crisis económica hasta tal punto que están endeudando a todas las empresas a nivel mundial, grandes, medianas y pequeñas. Están endeudando a las empresas con los gobiernos, y los gobiernos a la vez endeudados, o los países a la vez endeudados con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Pastor. Están endeudados. Pastor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Hermano Alejandro Plazas. Sí, le quedan 5 minutos para que no vaya a quedar en el aire. 5 minutos quedan. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, mis amados hermanos, me están anunciando que el tiempo en el aire se me acaba. Este tema, el día de hoy, es la parte 1. Tengo que presentar la parte 2. Si es la voluntad de Dios, y Dios me la presta, para dentro de 8 días presentar la parte 2. Porque la parte 2 es un eslabón de la parte 1 y no podemos dejarla así. Aquí estoy mostrando, a la luz de todas estas evidencias, de que estamos en la última generación de este planeta Tierra, y estamos parados hasta ahora en Mateo capítulo 24, el versículo 4, donde Cristo dijo: mirad que nadie os engañe, porque iba a haber ¿qué? Engaño del mundo religioso. Y estamos viendo esa evidencia, hay un engaño del mundo religioso. El mundo está sumido en un engaño terrible, desde la parte política, desde la parte económica y desde la parte religiosa. Está engañado en todos los sentidos, en todos los sentidos. Estamos viendo esa señal que Cristo el Salvador, nuestro Salvador, la dejó contundentemente clara en Mateo capítulo 24, verso 4. Mirad que nadie os engañe. Y tenemos que desarrollar todo el capítulo 24, y no lo hemos desarrollado aún. Hasta ahora vamos en la introducción de este tema. Esta es solamente la introducción del tema, mis amados hermanos, la parte 1. La parte 2 será el desarrollo y el final de ese tema. Mis amados hermanos, como nos quedan 5 minutos, quiero decirles, mis amados hermanos, que el coronavirus es uno de los planes maestros ideados por Satanás, y no será la única peste, no será el único virus que viene, mis amados hermanos. La crisis que viene para este planeta Tierra es terrible, y para eso quiero leer el libro de Maranata,
quiero terminar esta primera parte, con el libro de Maranata, página 159. La matutina Maranata, página 159, nos dice lo siguiente. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo. Y pronto, ¿cuándo? Aquí dice, y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. Yo les hago la pregunta, ¿lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo con este coronavirus? No solamente por la cantidad de muertos, que es uno de los mayores genocidios, o uno de los grandes genocidios que está cometiendo el catolicismo romano y el mundo no lo sabe. A través de sus sociedades secretas, Bill Gates y la Fundación Melinda Gates, que fueron los que financiaron este virus, y ahora están financiando la vacuna, porque la vacuna ya la tienen, porque este virus tiene una patente. Este virus tiene una patente, y en el próximo tema les voy a dar el número de la patente. Tiene una patente, y nadie saca un virus. La pregunta es, ¿por qué un virus patentado? Si tiene una patente es porque tiene una vacuna. Y si tiene la vacuna, la pregunta es, ¿qué traerá sobre el mundo entero esa vacuna? Óiganlo bien, la vacuna. Tenemos que hablar de la vacuna que viene. ¿Y quién la financió? El señor Bill Gates y la Fundación Melinda Gates. La señora Melinda Gates fueron los que financiaron tanto el virus como la vacuna. Y estos personajes son miembros de la sociedad secreta de los Illuminati. Y la sociedad secreta de los Illuminati trabaja para el Vaticano, trabaja para Roma imperial, para Roma papal, para Roma papal, la abominación desoladora. ¿Qué dice?